Dos menores de edad decidieron arrojarse del Puente de la Amistad en la mañana de este miércoles en Ciudad del Este. Las razones que motivaron a estas menores de edad aún son inciertas. Según declaración de testigos, las jóvenes llegaron a la cabecera del puente, realizaron unas llamadas telefónicas y posteriormente se abrazaron para tirarse juntas a las bravas aguas del río Paraná. Sus mochilas, que contenían algunos cuadernos pertenecientes al colegio de donde eran compañeras, fueron encontradas en el lugar. En uno de los cuadernos se encontraron escritos que hablaban de un posible desamor. Sin embargo, los investigadores tienen pocos detalles precisos de los motivos que llevaron a las jóvenes a tomar la drástica decisión. Lastimosamente esto ocurre aproximadamente un mes y medio, tuvimos también la misma experiencia, ¿verdad? En un tiempo muy corto está ocurriendo otra vez este acontecimiento. La denuncia de desaparición de personas la realizó la madre de una de las menores a las 8:30 de la mañana, tras comprobar que la misma no había asistido a clases. En tanto que el padre afirmó posterior al hecho que su hija se encontraba en un estado de depresión debido a la situación económica agraviante por la que estaba pasando la familia, que no les permitía seguir manteniendo la vida de relativos lujos que llevaban anteriormente. La Fiscalía ya tomó intervención en el caso y se encuentra realizando averiguaciones en conjunto con agentes de criminalística para esclarecer los motivos del suceso. En tanto, la Marina continúa con la búsqueda de los cuerpos, que según señalan se hace más difícil debido a la crecida del río Paraná.